distinguidos amigos de la Sociedad Bolivariana y también amigos que nos llegan a nuestros programas interesantes que estamos sacando todos los jueves y que lo seguiremos haciendo hasta donde nos sea posible, a pesar de las enormes dificultades que nos presentan. En el día de hoy tendremos un tema interesantísimo y es el de la salud en Bogotá desde el año 1867 y hasta el día de hoy, que lo presentará el muy ilustre doctor Oscar Monroy Vega. El doctor Oscar Monroy Vega es un profesional sumamente interesante, con una profesión profesional que comenzó como zootecnista en la Universidad de Medellín. También es odontólogo, doctor en odontología, posgrado de gerencia en salud, posgrado de antropología forense de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional, posgrado de sistemas de garantía de ciudad y auditoría de servicios de salud y maestría en administración de la Facultad de Ciencias. En cursos varios sobre formación docente, formación curricular, seminarios, simposios y conferencias. Trabajó en el INCORA, en el ICSE de Pamplona, en la Secretaría de Salud del Quindío, lo mismo en la Secretaría de Salud de Cundinamarca y en la construcción del puesto de salud de Nilo, en Cundinamarca. También estuvo en la Facultad de Odontología, en los seminarios de actualización de inmunología básica, y escribió un libro que se llama Santander, Educación y los colegios santanderinos. Con mucho gusto le damos la palabra a este ilustre profesional que nos ha favorecido con varias conferencias muy interesantes, que conoce muchísimo la historia de Colombia, que es una persona sumamente instruida y un magnífico gestor y expositor de los temas más importantes para la gente. De manera que, encantados, le damos la palabra al ilustre doctor Oscar Monroy Vega. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Miguel, por sus palabras. Muy agradecido. Comenzamos esta tarde con un tema que siempre va a ser de interés y sobre todo muy sensible a las personas, como es el tema de salud. Esta tercera parte de este ciclo de conferencias sobre la salud en Bogotá va desde el año de 1867 hasta hoy. Y el tema de la salud tiene implicaciones grandes, tanto quien presta el servicio en salud como quien lo recibe. La salud en Bogotá, creación de la Universidad Nacional de Colombia y su Facultad de Medicina. Hace mucho tiempo, hacia 1850, era presidente de Colombia el general Hilario López y se presentó una situación supremamente difícil para la época, porque las personas podían ejercer una actividad, sobre todo de gran responsabilidad, sin tener la adecuada preparación en una universidad. Y en ese año de 1850, por una ley del 15 de mayo, resolvió hacer la suspensión de las universidades, entre ellas la Universidad Central, la cual había venido trabajando con su facultad de medicina, de derecho, de artes, y
la Universidad Central colapsa. Es decir, no vuelve a admitir alumnos. Eso tiene una génesis porque había un influjo de las ideas socializantes de la Segunda Revolución Francesa en 1848, la cual tenía un ideario de igualdad en todos sus aspectos que también llegó a la cultura. Entonces, eso significaba una condición igualitaria. En París fue aceptado esta pequeña revolución, pero en Bogotá también llegó y se afirma para la época que las universidades no tenían razón de existir porque crean desniveles humanos y que los títulos universitarios deben desaparecer porque constituyen privilegios inaceptables en una sociedad igualitaria. Entonces, la Universidad Central, al cerrar sus puertas, colapsa. Pero los estudiantes, siempre inquietos, encontraron una respuesta en el exterior y algunos de ellos se fueron a estudiar allí. Para los estudios médicos por aquella época, encontraron a Francia las escuelas de medicina, no solo en París, sino también en otras ciudades francesas como Lyon, fueron la meta académica y en verdad hallaron para su fortuna una idea que retribuyó con creces sus expectativas académicas. Se hizo escuela y después de graduarse en el exterior, regresaron al terruño. Pero pasó el tiempo y hacia el año de 1860 se va a poner orden en la educación universitaria porque no había universidad en Bogotá para abrir nuevos horizontes. Jaime Jaramillo Uribe, citado por Lozano, dice: tras un periodo de inestabilidad política aquí en Colombia, sufrió las consecuencias de 3 guerras civiles y un golpe de Estado. Uno de ellos fue la insurrección de Julio Arboleda en el Cauca, un golpe de oposición de Melo, y esto contribuyó a que se creara esa crisis en el país. ¿Qué pasó? Se hace un proceso y se piensa en la universidad, que hay que crear una universidad, pero para la época su creación no se hace directamente por la ley, sino mediante una autorización para tal efecto. Y para esto, en el Congreso de la época, fue el representante del Estado de Santander quien presentó la ponencia, el doctor Manuel Plata Azuero. Esto se convirtió obviamente en ley de la República y fue sancionada por el presidente general y médico Santos Acosta. La sede de la universidad iba a ser obviamente Bogotá, y allí se contaba con edificios para su funcionamiento. Por la época, los conventos que habían en esos edificios estaban extinguidos, como el de Santa Inés, el del Carmen y el de la Candelaria. El presidente Santos Acosta se asesora de personas con experiencia docente como Ezequiel Rojas, Manuel Plata Azuero y Antonio Vargas Vega. República Liberal. Esta ley va a ser sancionada el 22 de septiembre de 1867 y se crea la Universidad de Colombia, que va a recibir el nombre
Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia. Entonces, en esa época, el Congreso de los Estados Unidos de Colombia decreta, artículo primero, autorízase plenamente el Poder Ejecutivo para que entre en arreglos con el gobierno del Estado soberano de Cundinamarca por la sede de esta nueva universidad y con la municipalidad de Bogotá, con el objeto de hacer la organización de esta universidad en la capital de la República y cuyo nombre será Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia. En el artículo 2 dice que las bases fundamentales de estos arreglos va a tener 6 escuelas. Esta escuela va a ser diseñada de acuerdo con las actividades que van a desarrollar académicamente. Y la universidad va a constar de las 6 escuelas o institutos especiales, a saber, la primera es la Escuela de Derecho. En una investigación hacia el año de 1950 aquí en la Universidad Nacional, el rector de la época le hizo la consulta a la Academia de Historia para saber, tanto en la Universidad Central como en esta nueva universidad, cuál había sido la primera disciplina, y coinciden en juntas en que fue la facultad o la Escuela de Derecho. Escuela, el nombre de facultad todavía no se utiliza. Y también, acompañando a esta Escuela de Derecho, había otras disciplinas: la Escuela de Medicina, la Escuela de Ciencias Naturales, la Escuela de Ingenieros, la Escuela o Instituto de Artes y Oficios y la Escuela de Literatura y Filosofía. Y así sigue todo ese articulado, dando detalle a la creación de ese nuevo ente docente para esa época de 1866. Y dentro de esto hay un convenio entre Cundinamarca, Municipalidad de Bogotá, porque aquí estaba el Hospital de Caridad de la universidad, y ese convenio hace que ese hospital pase a ser administrado académica y administrado desde el punto de vista salud por la universidad. Esto consta en un documento que Carlos Martín, secretario del Interior y Relaciones Exteriores, a nombre del Gobierno Nacional, y Antonio Vargas Vega, como inspector del Hospital de Caridad de esta ciudad, autorizan al gobernador del estado de Cundinamarca a celebrarlo. Este convenio entonces entra en vigencia con la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia. Dice el convenio, artículo primero: el gobierno del estado de Cundinamarca cede al gobierno de la Unión para el establecimiento de la Escuela de Medicina, que hará parte de la Universidad Nacional, toda la parte alta del edificio del antiguo convento de San Juan de Dios, con excepción de las piezas anexas a la iglesia y coro, y la parte ocupada por enfermería. Entonces ese convenio ya le da una situación para que comience sus actividades, tanto académicas como de atención a los pacientes, en ese edificio. El artículo segundo dice que las piezas en el interior se ceden,
pero se destinarán exclusivamente para las clases de ciencias médicas y laboratorios, obviamente, y todas las reparaciones que haya que hacer para ponerlas al servicio de la escuela de medicina estarán a cargo, es decir, las expensas de ese mejoramiento del gobierno nacional. Y se crea un estatuto para que comience a funcionar armónicamente la escuela de medicina con el hospital de caridad. En asocio del secretario presidencial Carlos Martín, redacta ese estatuto y es adoptado por decreto ejecutivo del 13 de enero de 1868. Entonces, el proceso ya lleva 2 años de ejecución. En 1866 se crea la Universidad Nacional y la Escuela de Medicina en 1868 para poder desarrollar sus funciones tanto docentes como asistenciales. Tiene un estatuto que le da la vida y la responsabilidad de la prestación de los servicios de salud. Pasó ese fin de siglo XIX, y se llega al siglo XX. Y en el siglo XX el Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil, que era anexo al Hospital San Juan de Dios, es un hospital de carácter público fundado en 1723 en la ciudad de Santa Fe, actual Bogotá, y venía prestando sus servicios de salud hasta 1564. Es uno de los símbolos más importantes de la historia de la medicina en Colombia y es una referencia como el principal centro de salud pública para la atención en salud. Ese hospital San Juan de Dios va a pasar entonces a principios del siglo XX, entre 1900 y 1925, porque es una etapa supremamente importante en la historia del hospital. Transcurrió en el primer cuarto de siglo del siglo XX. El hospital recibió este siglo atendiendo innumerable cantidad de pacientes, producto de la guerra de los 1000 días y otros conflictos internos que dejó el siglo XIX. Su desarrollo fue influenciado por aquella generación que había estudiado en Francia. Vean ustedes cómo se recogen las cosas al cabo del tiempo. Esos jóvenes que fueron a Francia, estudiaron medicina y se graduaron en ciencia de la salud, iniciaron entonces grandes especialidades y surgieron las primeras instituciones médicas y paramédicas. Ya hay cambios. La transformación del hospital iban de la mano con los cambios que sufría el país. En el convento hospital se practicaron por primera vez algunas de las más importantes intervenciones como la mastectomía, la cesárea, la paradiectomía, recesión de maxilares, trepanación, esplenectomía y gastronomía, entre otras. Es decir, ese servicio de salud prestaba atención a las necesidades de los pacientes, pero había ya la formación de profesionales en esas duras disciplinas. ¿Qué pasó? El molino de la Ortúa. El presidente de entonces, a principios de siglo, el general Rafael Reyes Prieto, ordenó la construcción de un centro hospitalario para trasladar de Santa Inés, que quedaba en la carrera 9, al Hospital San Juan de Dios y al asilo de enfermos mentales, que se hizo
en este sitio del Molino de la Ortúa y se hizo una adquisición mediante notaría. En cumplimiento de esta idea, la nación compró el 31 de agosto de 1905 a José Domingo Espina y Gonzalo Arboleda una finca denominada al sur de la Bogotá Molino Tres Esquinas o Molino de la Ortúa, con una extensión cercana a 25 fanegadas por la suma de 90.000 pesos oro, por medio de una escritura firmada en la Notaría Segunda de Bogotá. Esta labor del presidente de la época es encomiable porque dotó del terreno para trasladar allí al hospital. El Hospital San Juan de Dios comenzó la construcción de sus pabellones de acuerdo con sus necesidades. Por Ley 63 de 1911, la nación cedió a perpetuidad al departamento de Cundinamarca con destino a la construcción de manicomios para hombres y mujeres y asilo de indigentes el terreno que había adquirido llamado Molino de la Ortúa y lo transfirió a la gobernación y a la Junta General de Beneficencia, hoy en día Beneficencia de Cundinamarca. El 31 de octubre de 1919, el Congreso de Colombia de esa época autorizó al departamento para variar el destino del predio llamado Molino de la Ortúa y dedicarlo a la construcción de un hospital con la condición de que fuese anexidad y complemento del existente Hospital San Juan de Dios y que el terreno debía ser pagado por el hospital se aplique a la adquisición de un terreno adecuado para la construcción de manicomio masculino y femenino. La ordenanza de la Asamblea de la época de Cundinamarca, y esa ordenanza es la número 48 de 1919, autoriza a la Junta de Beneficencia para vender los inmuebles del Hospital San Juan de Dios e invertir su producto en la construcción de edificios en el predio de la Ortúa. Y en la ordenanza del 13 del mismo año de 1922 se precisaron las fincas que deberían venderse. Es decir, hay un orden jurídico para hacer esos traslados y hacer las respectivas construcciones. La ordenanza 85 de 1920, la Asamblea de Cundinamarca destinó el mencionado terreno para la construcción del nuevo edificio del Hospital San Juan de Dios, para continuar con carácter de establecimiento oficial de beneficencia o asistencia pública, administrado según las ordenanzas de la Asamblea de Cundinamarca. Ya hay unas precisiones. Autorizó al Hospicio de Bogotá para dar venta o permuta del Hospital San Juan de Dios. Las construcciones inconclusas que el primero de dichos establecimientos había levantado en la parte oriental en el predio de la Ortúa. En ese costado sur se había ya construido un pabellón general y las clínicas generales para el año de 1921. Han transcurrido más de 20 años desde el momento de la adquisición de ese predio de la Ortúa. También se muestra la fachada principal del manicomio de Cundinamarca. Y esa construcción se adelanta en el sitio denominado el Molino de la Ortúa, en la parte sur de la ciudad, como
lo narra la revista El Gráfico de 1918, número 398. La escritura 463 del 10 de marzo de 1924, firmada en la Notaría Segunda, dice que el precio de compra del lote de la Ortúa fue de 23.898 pesos con 31 centavos, pagado mediante permuta de fincas raíces entre la propiedad del hospital y la propiedad de asilo de locos y locas. Pabellón de cirugía para hombres en 1921. La cláusula séptima dice: el hospital que se ha construido y ha de construirse se denominará en lo sucesivo La Ortúa y será una anexidad y complemento del actual Hospital de San Juan de Dios y hará parte integrante de la misma persona jurídica. Es decir, se le dio todo el vicio jurídico para que la propiedad surtiera los efectos y destinos de ser un hospital dedicado a la caridad y regentado por la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia. Esos edificios, en consecuencia, el Hospital San Juan de Dios de Bogotá, en sus edificios de la Ortúa, continuará con el carácter de establecimiento oficial de beneficencia o asistencia pública. Además, todos los auxilios, donaciones, herencias o legados que se asignen en lo sucesivo al Hospital de la Ortúa se establecerán hechos al Hospital San Juan de Dios de Bogotá en sus edificios de la Ortúa, porque hacen parte integral del mismo complejo hospitalario. Pabellón de cirugía para mujeres, maternidad. 203 años después, que se cumplieron el 7 de febrero de 1925, es decir, estos 203 años se cuentan a partir de 1723 hasta esa fecha del 7 de febrero de 1925. Se trasladó a la Ortúa en el pabellón oriental, donde en la actualidad funciona el Instituto Materno Infantil. Hoy en día estamos en la carrera 10ª con la calle Primera. Allí empezó a funcionar con los servicios de ginecología, 58 camas, que se habían fundado en 1887. Clínica tropical, urología, clínica dermatológica, la cual había iniciado en 1910 y se amplió en un pabellón completo para atender enfermos de ambos sexos. Pabellón central. En este quedó la parte de la administración general y las clínicas generales en el año de 1921. Este es el Hospital San Juan de Dios, carrera 10ª con calle Primera. No en vano pasó ese siglo XX. Y tuvo el Hospital San Juan de Dios su apogeo entre el año de 1926 y 1979. Esta etapa inicia con el establecimiento del hospital en los predios de la Ortúa entre 1925 y 1926, bajo la dirección de la Junta de Beneficencia y la orientación científica de la Universidad Nacional de Colombia. Y ese apogeo, en la carrera 9ª Santa Inés, no se disponía de estos recursos ni de la infraestructura propiamente hospitalaria,
y el avance científico era muy lento, casi estancado por las luchas internas y la conformación de la nacionalidad. La atención médica era muy deficiente en los aspectos científico, higiénico y, por supuesto, económico. Hacia 1926, el país disfrutaba de un ambiente de paz y progreso económico, lo cual permitió que muchos de sus médicos viajaran a Europa y trajeran nuevas ideas tanto médicas como arquitectónicas. En 1926, cuando Colombia comienza su carrera hacia la industrialización, se realiza la primera cirugía en las nuevas instalaciones de la capital. Dinámica. A partir de ese momento, el Hospital San Juan de Dios toma una dinámica particular, convirtiéndose en uno de los centros de investigación y formación médica más importante de Colombia. Hospital universitario. Hasta mediados del siglo XX era prácticamente el único hospital universitario en la ciudad de Bogotá, asociado con la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Desde 1979 y hasta 1999 fue la entidad de carácter privado Fundación San Juan de Dios, en asociación con la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Pero, desafortunadamente, comienza un declive y hacia el año de 1963, cuando comienza la Ley 100, comienza el declive del hospital a causa de esa Ley 100 de Seguridad Social, que terminó con su intervención y clausura entre el año de 1999 y 2001 por considerarse inviable financieramente. Le llegó al hospital su declive. La Ley 100 fue promulgada y los recursos del hospital fueron deficientes y con cierta frecuencia sufrió alarmantes crisis económicas que lo llevaron a suspender parcialmente sus servicios. La Ley 735 del 2002 declara al Hospital San Juan de Dios junto al Instituto Materno Infantil como patrimonio histórico y cultural de la nación por sus grandes aportes en las diferentes etapas de la historia de Colombia en la salud. Hacia el año del 2015, el Hospital San Juan de Dios ya había cerrado sus puertas. Pero allí había instituciones dentro de ese complejo hospitalario. Este hospital era el epicentro de varias instituciones de carácter investigativo en las diversas ramas de la medicina. Entre las más importantes se encontraba el pabellón de neonatos del Instituto Materno Infantil, donde se creó el método Madre Canguro en 1978, que contribuyó a solucionar muchos de los problemas de supervivencia de los niños prematuros y fue un programa pionero y modelo en el mundo. El pabellón de patología fue otro, el primer pabellón de cirugía plástica de Bogotá y el Instituto Inmunológico Nacional, donde el doctor Manuel Elkin Patarroyo desarrolló la vacuna sintética contra la malaria. Este es el edificio donde funcionaba el Instituto Nacional de Inmunología. ¿Y qué dice la reforma a la salud en el 2024? Desde el Ministerio de Salud se anunciaron las medidas que buscan ajustar algunas condiciones del sistema de salud actual. Entre estas se encuentra el aumento del porcentaje para el giro directo a las clínicas, hospitales y proveedores. ¿Qué va a pasar con las EPS? Con la reforma a la salud
que se habían creado con la Ley 100. La reforma del sistema de salud, proyecto de ley radicado en el Congreso, elimina las EPS y crea la figura de los gestores responsables de operar una red de prestadores de servicios para garantizar el plan de beneficios que reemplazará al POS. Las EPS van a desaparecer. ¿Cuál es el nuevo sistema de salud en Colombia? La estructura del sistema de salud bajo el nuevo marco legal propuesto se define como una red integral e integrada de servicios que garantiza la continuidad del cuidado a través de diversos niveles de atención, desde la atención primaria hasta los servicios de mayor complejidad. ¿Y cuáles son los cambios de la reforma a la salud? Crear instituciones de salud itinerantes para la atención de la población que habita en zonas dispersas y difícil acceso. Avanzar en la soberanía farmacéutica con la producción de vacunas, desarrollar el modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo, el cual permitirá estar más sanos y mejor cuidados. Gracias por vuestra atención. El sistema de salud en Colombia ha respondido por la salud de sus habitantes y ha tenido avances significativos. La población ha crecido. Hoy en día somos más de 50 millones de habitantes en el país y el segmento de la edad madura está siendo atendido con esfuerzo, conocimiento y resultados que permiten la prolongación de una vida de calidad. El incremento en la prevención es perentorio y el mejoramiento de la atención es loable y dinámico. Colombia avanza en salud. Una de las cosas más sensibles al ser humano es la salud. Gran recomendación. Cuida tu salud. Bibliografía. Doctor Miguel, muchas gracias por esta oportunidad. Con esto terminamos el ciclo de la salud en Bogotá, presentado en 3 etapas. Muchísimas gracias, pero tenemos más temas para próximas presentaciones. Muchas gracias, doctor Miguel. Con mucho gusto, mi querido doctor. Usted ha hecho una exposición verdaderamente fascinante, porque en realidad ese tema de la salud ha sido uno de los más críticos que hemos tenido que sufrir en el país. Desde la época de los indígenas, donde sus sistemas eran totalmente distintos a los de la medicina que trajeron los españoles. Y luego todo el proceso de mejoramiento y de ensayos de toda clase para tratar de crear un medio saludable a los colombianos. De manera que, en realidad, el suyo es un aporte maravilloso para que la gente sepa cuál fue el doloroso proceso de implantar la salud en este país. Aún todavía estamos un poco débiles en eso. Vemos en los debates del Congreso unas actitudes verdaderamente sorprendentes y unas dificultades enormes, porque se enfrentan procesos políticos con procesos técnicos, y eso es sumamente grave. De manera que muchas gracias por esta magnífica exposición, mi doctor Oscar Monroy. Vamos a invitar a los distinguidos amigos que están presentes a escuchar sus comentarios para esta magnífica conferencia. De manera que así los invito a que participen. Bueno, pues mis felicitaciones muy sinceras al doctor Oscar Monroy. La conferencia es magistral. Es indudable que es el tema más importante que afecta al hombre. El hombre sin salud es la muerte. De manera que esa preocupación que ha habido por los médicos y por el servicio en general de sanidad
en Colombia en los últimos años es significativo. Debemos hacer fuerza y rogar porque lo que se avecina no sea en contra de ese servicio de salud que es una necesidad vital, profunda del pueblo colombiano. De manera que esto que ha planteado el doctor Monroy nos deja indudablemente una inquietud muy grande. Nos da la seguridad de que ha habido una preocupación por ese tema, pero también nos deja la inquietud de que estamos en un momento crítico, como quiera que la población colombiana pasa de los 50 millones y necesita ese servicio de salud con urgencia y en forma inmediata y continua. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. ¿Quién más quiere intervenir? Mira, habla el arquitecto Sergio González. Yo soy especializado en hospitales. Hemos diseñado muchos hospitales desde hace más de 40 años. Y pensionado de la Universidad Nacional de Colombia, donde estamos organizando un diplomado para que los muchachos y toda Colombia aprenda lo que es las instituciones de salud a nivel de diseño, de arquitectura, dotación, etcétera, etcétera. Tengo una pregunta para el doctor Monroy en esta presentación tan excelente, y es una pregunta un poquito curiosa. Obviamente el tema estaba dedicado a Bogotá, pero yo me pregunto, siendo yo partícipe de la Universidad Nacional de hace muchos años, ya pensionado, si hay posibilidades, usted, el doctor Monroy, conoce evolución de la salud también a través de la Universidad Nacional en otras ciudades. Puedo mencionar a Cali, Medellín, Barranquilla. Y mi pregunta sería si esta historia tan excelente de lo que sucedió con el Hospital San Juan de Dios, que todos conocemos y que en este momento se está reiniciando, no sé si ustedes sepan que el materno infantil se está en obra en este momento, lo están volviendo a poner en uso. Yo soy el asesor del Instituto de Cancerología, que lo tenemos al lado. Mi pregunta sería si este crecimiento tan interesante desde el siglo antepasado sucedió algo muy parecido con el doctor Monroy, no sé, en las ciudades o en otras ciudades como Medellín, Cali, Barranquilla, o nosotros realmente como Bogotá somos los pioneros. Esa es mi pregunta. Doctor Sergio, hay una cosa supremamente interesante. Yo soy egresado de la Universidad Nacional 2 veces, una en Medellín y otra aquí en Bogotá. Qué bueno. Entonces, en ese orden de ideas, el tema se refirió principalmente a la salud Bogotá, porque claro, de todas las 9 sedes que tiene la Universidad Nacional, la única que tiene medicina es Bogotá. Y el Hospital San Juan de Dios, para nosotros los que trabajamos allá más de 20 años, es muy caro el recuerdo, porque allá nos formamos en salud y realmente en todo el país hay la función de hacer hospitales. Por ejemplo, Medellín tiene la clínica Luz Castro, tiene el Hospital San Vicente de Paúl, etcétera. En Cúcuta el Erasmo Meós, que es un hospital que reemplazó al San Juan de Dios de la Avenida Segunda en Cúcuta, hoy en día una biblioteca. Es decir, el problema de la salud es una cosa territorialmente muy importante. Y le cuento una anécdota que me pasó cuando yo hice el rural, que era gobernador de Cundinamarca, el doctor Miguel Santamaría Dávila, en un pueblo que es históricamente muy importante, se llama Nilo. Nilo. Con su venia, yo construí el puesto de salud de Nilo. ¡Ay, qué maravilla! Entonces, qué maravilla. Uno de mis recuerdos que tengo cuando hice el rural es que construí un puesto de salud. Fíjate, cosa tan importante. Y a Nilo le estamos debiendo un museo, el Museo del Himno Nacional, uno de nuestros 3 símbolos. De manera que si se junta el hambre con la gana de comer, tú arquitecto, la gana de museo, diseñemos un museo para Nilo.
hablemos Pues con el alcalde para que nos regale un lote. De manera, tomo pues, nota, yo tomo nota de que nos arquitecto, queda, hay que arquitecto de hacerlo. la Nacional, mire qué bella oportunidad tenemos de hacer un museo en Nilo. Claro que sí, vamos a empujarlo, hay que hacerlo. Pues Sí. maravillosa idea y ya lo haremos. Sí, claro que sí. Gracias, doctor Santamaría, por dejar mi intervención un poquito corta, pero importante. No, pues importantísimo. Siga adelante si quiere. No, ya creo que molesté demasiado y creo que este tema es apasionante, indudablemente, ¿no? Bueno, ¿quién más quiere intervenir? Sí, sí, doctor Santamera, Barranquilla tiene una historia preciosa, ¿no? Sobre el desarrollo del hospital allá en Barranquilla, que está en un sitio muy delicado, pero es un hospital muy interesante. Muy importante. Sí, así es. Bueno, pues gracias por haberme dado esta oportunidad y mi doctor Monroy, lo felicito y ya somos viejos compañeros de la Nacional. En Nacional somos casi todos. Yo, yo conocí al doctor Gómez que estaba en cuidados intensivos cuando estaba el hospital allá San Juan de Dios funcionando muy bien. Eh, fue un tema muy interesante. Desarrollar la unidad de cuidados intensivos en el San Juan de Dios era una maravilla. Yo creo que era lo mejor que tenía el país, el- la unidad de cuidados intensivos. Sí. De nuevo, muchas gracias al doctor Oscar Monroy por su magnífica conferencia. En realidad toca un tema sumamente delicado. En realidad es el que más preocupa a la gente y la posibilidad de sobrevivir es una de las primeras necesidades y esperanzas de la gente. De manera que en la medida que progresemos en ese camino, algo bueno va a pasar. Desgraciadamente, cuando eso lo toma la política, los intereses que no son los más altos, pues se dificulta todo porque crean dificultades para adelantar los procedimientos, para construir y para defender las instituciones que están dedicadas a eso, que las respetamos y las queremos tanto. De manera que subo al cielo porque todas estas cosas las tomen en conciencia. Y ese estudio que ha hecho usted, mi doctor Oscar Monroy, es muy interesante para la gente que no conoce bien cómo fue el desarrollo de la medicina. Tal vez sería muy interesante si pudiéramos inclusive investigar un poquito cómo funcionaba eso durante la colonia, que fueron muchos años que estuvimos sujetos al imperio de los españoles aquí, y yo no sé cómo funcionó ese derecho a la salud. Eso sería sumamente interesante que lo investigaran. De todas maneras, un millón de gracias por su intervención, lo mismo que el doctor Sergio González Ah, y a mi coronel Gentil Mario, que ha sido muy interesante su opinión sobre este magnífico e interesantísimo tema. Muchas gracias a todos y les deseo que pasen una muy buena noche y que tengan mucha salud. igualmente.